Legislador Marcelo Cosar. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, quiero reiterarle a mis colegas legisladores el pedido de tratar este proyecto y poner en consideración del cuerpo los principales motivos que nos llevan a solicitarle que nos expresemos sobre la decisión unilateral e inconsulta del presidente Alberto Fernández de recortar por decreto el 1,18% de la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para destinarla a resolver el grave conflicto policial suscitado en la provincia de Buenos Aires por reclamo salarial. Mire, presidente, aún atendiendo a la gravedad institucional que representó dicho reclamo, que bien vale recordar fue cuestionado de manera unánime por toda la dirigencia del país, el modo de resolver el conflicto asumido por el presidente de la Nación demuestra que en el país, en la Argentina, no solo no se cumple con la Constitución ni las leyes, sino, lo que es peor aún, el presidente incumple sus propias palabras, dinamitando el diálogo y los puentes a la racionalidad que siempre ha intentado mantener el principal espacio de la oposición que conforma mi partido, la Unión Cívica Radical, entre otros partidos. La determinación presidencial, el presidente se llevó por delante los principios básicos del acuerdo fiscal aprobado allá en la reforma del 94. Ese acuerdo que no fue puesto nunca en vigor. Hace 26 años que un presidente no puede acordar con los gobernadores un sistema de coparticipación justo y razonable. Y hay que decirlo, el último acuerdo es de 1988 y lo logró el presidente Raúl Alfonsín, renunciando a recursos que le pertenecían al gobierno nacional y cediéndolo a las provincias. Este decreto presidencial, el 735, es inconstitucional desde el ángulo que se lo mire. Voy a tratar de ser lo más sintético posible. Pero en primer lugar, mire, presidente, no hay que ser muy leído para darse cuenta que la tributaria es materia vedada para un DNU. En segundo lugar, viola principios del artículo 75 de la Constitución Nacional, que dispone que este tipo de modificaciones deben surgir en el Congreso, con origen en el Senado, debe ser tratado y aprobado con mayorías agravadas en ambas cámaras y exigen el acuerdo de las provincias. En tercer lugar, el mismo artículo dispone que no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos y sin el acuerdo de ambas partes. Los acuerdos alcanzados por el presidente Macri y los gobiernos de Cava y de Provincia de Buenos Aires sobre el traspaso de la Policía Federal y la recuperación parcial del Fondo de Reparación Histórica del conurbano se diferencian de este peligroso precedente porque fueron acordados entre las partes y porque el gobierno nacional en aquella oportunidad renunció a recursos propios, en lugar de quitarle a los extraños para darle a los amigos. Esto no es federalismo, presidente. Esto que acaba de hacer la semana pasada el presidente Fernández no tiene absolutamente nada que ver con el federalismo. Además, señor presidente, en el año 2017, todos los gobernadores, incluso el gobernador Schiaretti, fueron sentados en una mesa de negociación donde fueron beneficiados por recursos transferidos por el gobierno nacional a través de un acuerdo fiscal en el que se pactaron también devoluciones graduales de los 15 puntos de la coparticipación que les había quitado el menemismo a Córdoba, a Santa Fe y a San Luis para financiar el ANSES, cuando estas provincias no habían transferido sus cajas de jubilaciones. Por eso, presidente, cuando hablamos desde la Unión Cívica Radical de federalismo, lo hacemos desde la coherencia, lo hacemos con hechos concretos y con un compromiso genuino con un país equilibrado y con provincias menos dependientes de la caja presidencial. Mientras, del otro lado, tenemos un gobierno que le esconde a los intendentes de Cambiemos los motivos por los cuales los convoca. Tenemos a un presidente que dice creer en el diálogo y responde con misiles a la voluntad de cooperar del jefe de gobierno de Cava durante la pandemia. Un presidente que tuvo la residencia de Olivos sitiada por la policía provincial, que intuye la incompetencia y el vacío de poder que caracteriza al gobernador Axel Kicillof.
En un solo decreto de necesidad y urgencia se están logrando 3 objetivos simultáneos y nefastos, presidente. Se rompen definitivamente las reglas de nuestro precario federalismo fiscal. Se destruye la idea del diálogo y el consenso al apelar a una decisión unilateral, inconsulta, agraviante e inconstitucional. Y finalmente, se ha perdido el valor de la palabra presidencial. Y de eso no se vuelve, presidente. Se crea un presidente que abre un campo enorme a las ingenierías creativas del kirchnerismo. Y todos sabemos cómo termina esta película, porque ya la vimos varias veces. Por eso, señor presidente, es que traemos a este cuerpo este pedido de declaración y un llamado de atención frente al atropello a la autonomía financiera de la opulenta ciudad autónoma de Buenos Aires, de parte de un vecino que reside habitualmente en el barrio más opulento de la ciudad más opulenta de la República Argentina. Este tipo de contradicciones son las que hacen de la Argentina, son las que hacen de sus instituciones los que hoy son y nos interpelan sobre los límites. Les puede volver, yo me voy a exceder un minuto, presidente. Mire, hoy creo que hemos hecho un montón de concesiones y las vamos a volver a hacer. Le pido que si me excedo y en vez de hablar 5 minutos, habla 6 minutos, creo que no daño a nadie. Tu tiempo va en 7 minutos, legislador. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Voy a terminar. Le puede volver a tocar a Córdoba, presidente, como le sucede actualmente con los subsidios al transporte, a los servicios, a las retenciones al agro, la discrecionalidad de la obra pública o los múltiples recursos del gobierno que distorsionan el federalismo y la perjudican. Por ello, insto nuevamente a este cuerpo a ser claros y contundentes. No se trata de una coyuntura, se trata de un modus operandi que hay que erradicar de la Argentina. Un modus operandi que le hace mal, mucho daño, y para el cual tenemos que dejar de ser tibios y hay que tomar partido, ser claros y expresarnos. Por eso pido que reconsideren y nos den la oportunidad de tratar este proyecto. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el legislador Ambrosio.